Es el SCP número 1867, se le clasifica como seguro. SCP-1867 es un nudibranquio de la especie Nemrota cubariana, o también en palabras más simples, una babosa de neón variable, que mide 11,7 centímetros o cerca de 4,6 pulgadas de largo. No hay ninguna diferencia física entre SCP-1867 y cualquier otro miembro de su especie. SCP-1867 es sapiente y capaz de comunicarse de manera telepática con individuos en un radio de 5 metros alrededor suyo. SCP-1867 se identifica a sí mismo como Lord Theodore Thomas Blackwood, un explorador y naturalista británico. El individuo, sin embargo, no existe en los registros municipales. SCP-1867 habla con la terminología y estilo apropiados a la Inglaterra a finales del siglo XIX, y es generalmente amable y cooperativo con los investigadores. SCP-1867 ha afirmado repetidas veces sus hazañas y logros pasados, incluyendo su servicio en la Segunda Guerra del Opio, expediciones a remotas regiones del mundo, y encuentros con diversas criaturas y personas raras. A pesar de la dudosa validez de muchas de estas afirmaciones, SCP-1867 ha demostrado un profundo conocimiento sobre la geografía, zoología, botánica, arqueología, antropología y lingüísticas relacionadas con las regiones que afirma ha explorado, así como también posee conocimiento sobre campos más esotéricos como la mitología oscura, el misticismo, y la criptozoología. Sin embargo, SCP-1867 no parece darse cuenta, o intencionalmente ignora, los sucesos e información ocurrida después de, aproximadamente, el año 1910. Cuando se le solicitaron pruebas de sus hazañas, SCP-1867 proporcionó una dirección clasificada en Inglaterra, afirmando que está más que dispuesto a donar su colección. La investigación de esta dirección llegó a una casa que era propiedad de una señora que se mantendrá como anónima, quien afirmaba mantener la casa de Lord Blackwood. El cuestionamiento adicional no reveló ningún detalle sobre la naturaleza o origen de SCP-1867 que SCP-1867 no haya proveído ya anteriormente. La señorita murió por insuficiencia cardíaca 5 días después de que los agentes de la fundación empezaran sus investigaciones. La investigación de la casa reveló una bóveda subterránea que contenía más de 3.000 artefactos, especímenes zoológicos y botánicos, una biblioteca con más de 5.000 objetos, y un funcionante, aunque anticuado, laboratorio. Todos los materiales fueron removidos y ubicados en la fundación durante el curso de 3 semanas. A continuación se dará la lista de los objetos que fueron recuperados de la colección de SCP-1867, 116 especies desconocidas de plantas. 107 especies desconocidas de insectos. 28 especies desconocidas de lagartos. 23 especies desconocidas de peces. 14 especies desconocidas de anfibios. 12 especies desconocidas de mamíferos. Fósiles pertenecientes a 8 especies desconocidas de dinosaurios. Fósiles pertenecientes a 12 especies desconocidas de mamíferos prehistóricos. Artefactos pertenecientes a 29 sociedades indígenas desconocidas. 35 diarios escritos a mano que contienen los registros de los eventos descritos por SCP-1867. Los relatos en general son idénticos, salvo por algunas ligeras variaciones y exageraciones por parte de SCP-1867 al volver a contarlos, y han sido datados al período de tiempo apropiado a los acontecimientos descritos. 20 kilogramos de opio procesado. Una colección de armas de fuego de marcas, modelos y fabricantes desconocidos, entre ellos 3 mosquetes marcados como el efectivo desestabilizador de partículas del Dr. B.T. Mott. Estos objetos no son funcionales. Detallados globos de Mercurio, Venus, Marte, y las lunas galileanas, acompañados de notas que detallan los posibles caminos de la exploración de la superficie. Un auto muy modificado que contiene instrumentos de propósito desconocido. La nota adjunta en la puerta que dice en el fridge: hablen con Henry tiene un manuscrito equivalente al de los diarios. Y por último, un objeto extraño o mecanismo. 4 agentes resultaron asesinados después de la activación y antes de que el objeto fuera destruido. Cuando se le preguntó acerca del objeto, SCP-1867 respondió: ya les había advertido que fuesen cuidadosos cuando revisasen mi colección. Esa maldita cosa casi me arranca la cabeza cuando la encontré en el Working en el 97.
SCP-1867 se ha de mantener en un tanque para especímenes acuáticos de 40x70x30 centímetros. Ninguna otra medida de seguridad es necesaria. El entorno de SCP-1867 y el cuidado del mismo es idéntico al de los miembros no anómalos de su especie. Los objetos recuperados en relación con SCP-1867 se han de colocar en bóveda de almacenamiento seguro 16. El acceso a estos objetos y al propio SCP-1867 deben hacerse con la previa autorización de un miembros del personal de nivel 2 apropiados. Actualmente, SCP-1867 ha solicitado una selección de novelas y diarios sobre la naturaleza, la petición fue denegada.